Todos cometemos errores. Todos alguna vez hemos caído. Hemos pasado por etapas en las que no tenemos ganas de nada más que pasar horas y horas, recostados en nuestra cama, esclavizados por el vicioso algoritmo de las redes sociales. Las caídas emocionales son momentos en los que nos vemos abrumados por una variedad de sentimientos negativos que pueden afectar nuestra salud mental y bienestar. Estas caídas pueden ser desencadenadas por situaciones estresantes, pérdidas, cambios importantes en la vida, etc. Se necesitará trabajar en el desarrollo de una mentalidad resiliente que nos ayude a superar estos momentos difíciles de afrontar. Pero no imposible. Si no estás dispuesto a hacer lo que el 99% no haría, no esperes conseguir lo que el 99% no consigue. Bienvenidos, guerreros. Esto es el 1%. Suena absurdo y probablemente molesto, pero tener esta frase interiorizada en tu mente es una ventaja importante a la hora de dar el primer paso. No tienes que pensar en nada más, simplemente en decirlo y hacerlo. La ciencia detrás de esto se basa en el autoempoderamiento y la seguridad sobre la toma de decisiones. Si no eres capaz de aprender a tomar buenas decisiones frente a las adversidades, el círculo vicioso de la procrastinación y la depresión en el que estás seguirá limitándote a tener una vida sedentaria e insalubre. Al pararte, probablemente te sientas desorientado o cansado, incluso con la necesidad de ir a por un bocadillo y volver a tu cama. Pero eso no ayudará en nada definitivamente. Una vez te hayas levantado, habrás superado un escalón. Alrededores limpios, mente limpia. Observa lo que te rodea, observa el desorden, la suciedad, el desinterés y arréglalo. Estar rodeado de un ambiente pulcro y bien cuidado incentiva las sensaciones de calma y tranquilidad en nuestro cuerpo. De esta manera, jugamos con nuestra mente, la cual, gracias a la purga del desorden, se sentirá menos tensa y ansiosa. Ser capaz de mantener la organización y limpieza en todo momento es esencial para poder restaurar la calma en nuestra vida. El arte de aprender de nuestras experiencias. Hablemos de Warren Buffett. ¿El nombre te suena? Es este señor, catalogado como uno de los inversionistas más exitosos de todos los tiempos. CEO y presidente de Berkshire Hathaway, empresa de inversiones que gestiona diversas subsidiarias de distintos rubros industriales. Buffett ha dado muchos discursos a lo largo de su vida, en los que ha mencionado numerosas veces cómo logró canalizar sus errores pasados, de manera que es quien es hoy en día gracias al análisis y reflexión de sus fracasos. Lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Las experiencias que forman parte de nuestra historia personal son potenciales formas de aprender sobre la resiliencia. No es una cualidad que todo el mundo tenga. Por eso es que muchas personas terminan conformándose con sus penas y se frustran por no poder alcanzar sus objetivos. No somos víctimas de las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Si uno sigue pensando de esa manera, no logrará estar en paz consigo mismo. Por ende, siempre habrá un asunto sin resolver en su vida. Es difícil aceptar nuestros errores, pero es parte del crecimiento personal. No es simplemente admitir que fue nuestra culpa, sino analizar por qué lo fue. Ojo, eso no quita que uno tenga derecho a sentirse mal por algo que le ha marcado o le ha hecho mucho daño, pues reprimir emociones es también algo que nos afectará a largo plazo. Sin embargo, lo importante es saber cómo aprovechar los aprendizajes de aquel tipo de eventualidades. Reconexión.
El proceso de autorreflexión es algo que toma más tiempo. Depende de muchos factores como la persona, la gravedad del suceso que le haya ocurrido, etc. Pero, acompañar este tiempo de introspección con actividades exteriores es algo que nos puede ayudar a liberar nuestra mente. ¿Por qué no retomar aquellos partidos de fútbol los fines de semana? ¿Por qué no cumplir aquellas metas que te propusiste desde el inicio del año? Incluso siendo diciembre, nunca es un mal momento para reconectar con viejas actividades o comenzar un nuevo estilo de vida. El tiempo es un concepto subjetivo, al que el hombre ha decidido asignarle palabras para ordenarlo. Pero eso no quiere decir que los lunes sean siempre el día obligatorio para iniciar la dieta o para comenzar tu plan de ahorros. Tú decides cuándo comenzar el cambio.